días bien prontito aquí en Tanzania. Y es que en el día de hoy vamos a grabar uno de los reportajes que tenía más ganas de hacer aquí en Tanzania. Hoy vamos a visitar, conocer y convivir con una de las tribus más desconocidas de este país hacia el exterior. Y es que Tanzania, aparte de ser conocida por sus safaris, por sus animales, también es muy rica en cultura de etnias, en cultura de tribus. Y aquí hay un montón, pero de este montón se conocen sobre todo los masáis, que son como los más conocidos, los Datoga, los Hadzabe o Bosquimano, los Iraku, entre otras más. Pero nosotros hoy vamos a visitar una tribu llamada los Wasonju o Sonju a secas, que es una de las tribus menos conocidas de este país, ya que están muy lejos y es muy difícil acceder hasta ellos. De todas formas, estos días también hemos estado visitando a masáis, datogas y bosquimanos. No quise explicar nada sobre ellos porque mi amigo Lethal también estuvo aquí en Tanzania hace muy poco y va a estar subiendo vídeos sobre estas culturas, así que os dejo en la descripción su canal por si queréis saber más. Pero antes de que yo coja el coche y me haga mis 8 horas, te voy a dejar unos cuantos planos que hice cuando tuve estas visitas para calentar un poquito y también para que veáis las diferencias con los Wasonju. Así que rula el vídeo. De camino hacia los Sonju, que nos acabamos de encontrar en la carretera, sí, tal cual. Es nuestra carretera y aquí la jirafa, y de hecho creo que por ahí atrás hay otra. No sé si se llega a ver, la cabecita sí se ve por ahí. Así que tenemos un largo viaje hasta la tribu de los Sonju. Son aproximadamente 6 horas por carreteras como las que estáis viendo ahora, rodeada de poblados masáis por todas partes. Y es que se nos ha girado el conductor antes y nos ha dicho: esto es África. The road was so very rough. This is because it's very far from town. Of course, like you see, we are going direct to Sonjo to see the people of Sonjo, how they live, how the culture is. Of course, there is no road like this in Europe, but when you just came here in Africa, you experience another. You get a good massage without paying anything. That is one of the one jiwa. Estamos un poquito más cerca del poblado y mirad el sitio en el que estamos. O sea, no podría ser más árido, más seco. También ahora mismo estamos en la estación de sequía aquí en Tanzania. Ahora mismo todo es... Pero de todas formas nos estamos acercando a lo que es el bosque, porque estamos al lado del lago Natron. Así que ya nos queda poco, creo que nos quedan un par de horitas solo. De hecho, estamos ahora mismo esperando a que nos dejen entrar en este sitio, porque todos estos lugares están protegidos, así que hay que contabilizar la gente que entra, tener como los papeles hechos. Kind of entrance gate. Pues
Pues ya hemos llegado al pueblo de los Sonju y la verdad es que nos han recibido de una manera increíble con estos cantos, con estos bailes que hacen. Ahora estamos montando aquí toda la tienda de campaña, que es donde vamos a dormir esta noche. De hecho, la persona que está aquí al lado es el líder de la tribu, que nos ha recibido muy bien. Hemos tenido una discusión ahí donde nos ha dado la bienvenida y donde nos ha dicho que tenía muchas ganas de que estuviéramos aquí y que nos lo pasemos muy bien. Thank you to having us. Bastante. Y vamos a ir a lo que es la ciudad donde viven, el village donde viven, para ver un poquito cómo viven en su día a día. Ya que es una tribu muy poco conocida, ya que aquí, como ya os he dicho, se conocen las tres tribus más típicas, pero podríamos decir que esta tribu es parecida a los Masáis, pero no tiene nada que ver. Tenemos aquí con nosotros un traductor que nos traduce de su idioma, Sonju, al inglés, para que podamos realmente comunicarnos y para que podáis entender y podamos entender juntos cómo funciona esta tribu. Aquí nosotros estamos durmiendo un poquito más alejados. Como veis, está haciendo de noche. Pues ahora estamos dentro de una casa Sonju y digamos que en esta casa pequeña que habéis visto circular lo tienen todo, tienen la habitación, tienen la cocina, tienen armarios, tienen la zona de estar y ahora os lo voy a enseñar todo cómo lo organizan. Esto digamos que es la zona del hombre donde guarda el machete, aquí están las flechas y los arcos, también guardan potes donde tienen toda la miel, básicamente es como si fuera una especie de armario donde solo pueden guardar cosas los hombres. Vamos un poquito más para aquí, tenemos la parte de las mujeres donde tienen, por ejemplo, esto es la ropa interior que utilizan y esto es la cama principal, no la de los niños, esto es la cama de los niños, que está hecha de piel de oveja y de piel de vaca básicamente, son como diferentes capas y duermen aquí encima. Como veis, la casa es súper oscura, también es porque ahora no entra muchísima luz, pero tampoco creo que por el día sea una casa muy luminosa, de hecho es que estamos iluminando con flash. Luego por aquí tenemos más armarios donde almacenan cosas en general y si damos la vuelta, aquí tenemos donde ponen toda la comida y abajo está, digamos, la cocina y donde cocina pues la mujer. Exacto, así sería. Tú me llevas a bajar para ir aquí. Tú me llevas. Y como veis, aquí tenemos la casa por fuera, que básicamente está hecha de troncos y lo atan como con una especie de planta que no me ha quedado muy claro, que está básicamente por aquí arriba en la montaña, me la ha señalado. Y luego lo de arriba son hojas secas, básicamente, lo protegen con rocas, etcétera, y eso es básicamente la estructura de una casa Sonju. Esta justamente es la casa de dos abuelos de la aldea. Esta es la mujer y ese es el hombre, que como habéis visto, el hombre pues está súper borracho, ya que está bebiendo una especie de bebida tradicional, que aún no he probado, que igual más tarde me darán a probar, pero desde luego que si te da esos pedazos de colocones, tengo muchas ganas de probarla, porque el tío se lo está pasando muy bien. Algo súper curioso que tienen los Sonju es que hacen miel, y esta miel no solo es comida, sino que también es una moneda de cambio, sería como si fuera dinero. Cuando tú tienes una deuda puedes pagarla con miel, y ahora el jefe nos está preparando para que probemos la miel que tiene él en casa, que tiene mucha. Tiene dinero, podríamos decir que entonces tiene dinero, y es miel pura. Creo que no he probado en mi vida miel pura, ya veréis cómo es. Literalmente están las abejas dentro aún. Si os fijáis, siguen las abejas dentro de la miel y ahora las está simplemente separando para que no nos las comamos. Bastante sana. Y ahora la que me toca a mí, ya verás que cogerá. Veis que ahí hay una abeja y lo que hace es separarla para que simplemente se quede la miel pura. Thank you. Está buena, sabe a miel muy buena. ¿Y esos tropezones qué son? Pues a colmena. ¿Y se come? Se sabe como a miel, pero muy intensa. Sí. Muy intensa, muy buena. I want to change the lights, because the light of romantic lights. That's a romantic one. Yeah, it's a romantic one. So. Nos hemos montado una buena cena, la verdad, un buen camping. Vamos a tomar una sopa ahora. Hemos hecho esta luz creativa con una linterna, que la verdad, una muy buena idea, chavales. Nice soup. Nice soup. Thank you, chef. Very good taste. Yeah. Welcome.
Ahora sí que sí, nos vamos a ir a dormir en esta pedazo de tienda de campaña en el medio del poblado Sonju y a coger fuerzas porque mañana nos levantamos muy pronto para ver cómo despierta el poblado, para ver cómo despierta esta tribu y que nos enseñen un poquito más sobre todas sus tradiciones. Buenas noches. Parece el agua. Batemi asili yao wabokire Katanga. Baadhi katika mazingira jene jamii ya Batemi kulingana na matatizo yaje bana bakumbana na watu beloja gabo ndio baga kolwa na ulinzi bwerendela muno. Na ndio maana ubana jamii ya Batemi ni jasiri muno kuliko jamii jingi. Es muy curioso porque me han explicado que el nombre de Wasonju realmente no es el nombre original de la tribu, ni por el que ellos se relacionan, o sea, ellos no dicen yo soy Wasonju, sino que son Batemi. Y la historia de por qué se denominan Wasonjus para la gente es un poco curiosa. Que como sabéis, Tanzania estuvo un tiempo colonizada por Alemania. Cuando de repente llegaron a un poblado Batemi, se dieron cuenta que no tenía nada que ver con los Masáis, con los Hadzabe, con los Datoga. El alemán que se encontró a unas mujeres que estaban cultivando una especie como de judía, el alemán le preguntó ¿de qué tribu sois? Y las mujeres no lo entendieron y se creían que le estaban preguntando que qué es lo que estaban cogiendo. Y Wasonju es el nombre de esta judía, así que al final se quedó un poco el nombre de Wasonju para toda la gente del exterior, pero realmente se llaman Batemis. Me estaba diciendo nuestro amigo el traductor, los Batemi hablan un idioma único que se llama Batemi y nos decía que los niños se sorprenden muchísimo porque la mayoría es la primera vez que ven a una persona caucásica, una persona europea. Si os fijáis, sus reacciones son de todo tipo. Si os fijáis, se acercan todo el rato cuando nos ven porque es como algo nuevo para ellos. Y me decía que los niños ni siquiera saben lo que es esto, lo que tengo entre las manos, que es una cámara, y no saben si puede ser un arma o alguna cosa, y por eso algunos se asustan. Algo súper curioso que tienen los Sonju es que si os habéis fijado en las imágenes que habéis visto hasta ahora, todos llevan una túnica, una forma de vestir, una tela que se enrollan en el cuerpo. De hecho, por debajo la gran mayoría no llevan nada más, es decir, es la única vestimenta que tienen. Se dividen en colores, es decir, no todo el mundo puede llevar ciertos colores. Los niños llevan el verde, el amarillo y un tipo de azul. Ese es el color para los niños. Luego, cuando se hacen un poquito más mayores, pueden empezar a vestir el rojo, que el rojo es para, ya te digo, un poquito más mayores, incluso guerreros, etcétera. Y luego está un azul apagado con un también como un grabado como de cuadraditos, que eso ya es para la gente más mayor, para la gente con más sabiduría, que tienen ya más poder. Así que aquí es muy importante cómo se visten, porque indica la edad que tienen, incluso un poquito también a lo que se dedican dentro de la aldea. Si os fijáis, todos los niños van de verde, azul, amarillo. Estos son los jóvenes de aquí, que son los que protegen el lugar. Desde los 16 hasta los 23 años protegen el lugar, por eso llevan los arcos. Vale, lo que os voy a explicar es un poco difícil de entender. Es qué religión siguen aquí. Sí, es verdad que me ha dicho que cree que hay un cristiano, ningún musulmán, pero siguen una especie de religión pagana. Pero aparte, hay una especie de dios. Pero no es un dios que viene del cielo, ni es nada. Es un dios físico. Es un dios que para ellos existe, que es, pues podría ser, yo no sé lo que es porque no puedo verlo, pero podría ser esto, por ejemplo, por decirlo de una manera, esto podría ser su dios. Pero lo más curioso de todo es que el dios del que os estoy hablando solo lo conocen y solo lo pueden ver los hombres y adultos. Las mujeres no ven al dios o no saben que existe porque culturalmente no tienen que saberlo, los niños tampoco. Y este sitio de aquí, este sitio que estáis viendo que está protegido con las ramas, que no puedo acercarme más por un respeto y porque me ha dicho que literalmente no puedo, es donde está el dios. Del dios del que os estoy hablando está justo ahí dentro. Es un sitio prohibido, es un sitio donde solo
los hombres mayores pueden entrar. Y me parece muy curioso. O sea, estamos hablando de un dios físico, un dios que puedes coger, un dios que puedes coger y decir, esto es mi dios, pero nunca sabremos lo que es. Esto que estáis viendo aquí es la entrada principal al poblado de los Sonju. De hecho, luego se divide donde está este chico con la túnica roja. Va hacia un lado del poblado porque el pueblo es muy grande. Viven 5.000 o 6.000 personas, ¿no? De 5.000 a 6.000 personas viven en este poblado Sonju. De hecho, todas estas entradas que veis por aquí, porque hay muchas, también tienen un papel importante con las guerras que hay y han habido aquí. Ya que cuantas más puertas que podían cerrar, más tiempo tenía la gente de huir a las montañas a esconderse, más tiempo tenían de esconder a sus familias para que no murieran. Y es que hasta hace no mucho, hasta el 2014, estaban en pura guerra con los masáis. Con muchas tribus y en muchas culturas, el hombre y la mujer tienen un papel muy diferente en el poblado y en los Wasonju también, y es que las mujeres únicamente se dedican a la labor de la casa, a cocinar y también a limpiar las bomas donde guardan todas las vacas, las cabras, etcétera. Ellas se encargan de limpiar también todo eso y de cuidarlo, pero más allá de eso, tienen muchas restricciones, hay muchas cosas que las mujeres no pueden hacer que los hombres sí. Hablando de los hombres, también siguen la cultura polígama, es decir, que los hombres pueden tener más de una mujer. Sí, es verdad que no viven en la misma casa, es decir, si tú quieres tener dos mujeres has de tener dos casas y cada mujer vive en una casa y tú pues vas rotando. El hombre pues hace todo lo otro, caza, vigila el poblado, lidera el poblado. Y es muy curioso cómo tienen también montado el poblado, ya que hay un líder, hay un jefe, el owner le llaman, pero este propietario también tiene como un consejo donde tiene como otros 7 líderes, creo que eran, que juntos se enteran de todo lo que está pasando en el poblado y hacen como una especie de reunión para decidir cosas del poblado. Yo no iba a lea, toca ya holanigi, toca bocana, toca bela majibal me buñi buchonse, colegi luelo mágico, okio. Y también imparten los castigos. Estos castigos pueden ir desde una multa, que puede pagarse de diferentes maneras. Ya vimos que ayer podían pagar las multas con miel también. Y luego, si no, hay uno de los cancilleres, podríamos decir, que es un chamán. Uno de los peores castigos que se te puede dar es que te maldiga y te eche una maldición para que todo te vaya mal. Ese es uno de los peores de los castigos que puede pasar aquí si no sigues las normas de este poblado. 10 horas nos hemos tragado de vuelta hasta ahora que estamos en Arusha, después de haber estado con los Sonju o Batemi. Tengo unas cuantas cosas a decir sobre este reportaje y sobre ellos. Nosotros no sabíamos prácticamente nada sobre su cultura porque tampoco había por dónde investigar. Y es que una de las cosas más curiosas sobre este vídeo y este reportaje es que somos las primeras personas del exterior en grabar esta tribu. Me han dicho que una vez vino la tele tanzana local a grabar un reportaje, pero más allá de eso no hay nada. También éramos los primeros turistas, y cuando digo que éramos los primeros turistas es que sí, los Batemis están abriendo al turismo, por lo que más gente va a poder ir a visitarlos, pero nosotros éramos los primeros en ir de forma turística. Quiero que vosotros también lo valoréis porque digamos que es la primera pieza de información sobre esta gente. Una vez más me gustaría dar gracias a safaribikeafrica.com. Y ya que estamos, me gustaría que os suscribierais al canal, compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestra familia, que creo que les va a interesar mucho. Seguidnos en Instagram, a Clara y a mí.